El viento soplaba suave entre las espesuras de aquel campo, como si no quisiera perturbar la calma aparente, pero la paz era solo una ilusión. Tú, susurró al ver la figura que emergía entre la niebla dorada. Meliodas, líder de los 10 mandamientos, sonrió con esa mezcla de cinismo y oscuridad que siempre lo había caracterizado. La luz del sol ya no brillaba con la misma fuerza sobre él. Parecía como si la oscuridad lo envolviera como un manto. ¡Qué escena más conmovedora! Y hemos estado observando desde hace un tiempo. Se ve que realmente te preocupas por ese humano, dijo, alzando lentamente su espada mientras su mirada recorría a Elizabeth como si ya fuese un trofeo. Justo como lo planeamos. Antes de que ella pudiera reaccionar, uno a uno los demás miembros de los 10 mandamientos aparecieron, emergiendo de las sombras como espectros infernales. Derieri, Seldris, Calmadios, Galand, Gouter, Monspeet, Meláscula, Aranak, Grairoad, todos estaban allí, rodeándola. Elizabeth retrocedió un paso, sabiendo que ni siquiera su poder divino sería suficiente contra ellos. Su respiración se volvió agitada, pero no por miedo. Había algo más, algo que no dejaba de resonar en su mente. ¿Cómo? ¿Cómo supieron dónde estaría? Murmuró con el ceño fruncido. La sonrisa de Meliodas se ensanchó. Digamos que tenemos amigos en lugares altos. El corazón de Elizabeth se encogió. Esa frase confirmó sus sospechas más oscuras. Alguien del clan de las diosas había filtrado información. ¿Alguien cercano podría ser un arcángel? ¿O acaso alguien más? La traición se sentía como un puñal invisible clavado en su espalda. Mientras tanto, en el territorio del cielo sagrado, Goku seguía buscando con la mirada, ignorando sus heridas, su respiración entrecortada y el dolor que aún latía en sus músculos. Algo estaba mal. Muy mal. ¿Dónde estás, Elizabeth? Pensó, con una angustia creciente en el pecho. Y en lo profundo del corazón de la joven diosa, una sola certeza comenzaba a tomar forma. Esto era solo el comienzo. El verdadero conflicto apenas se estaba desatando. Y esta vez, no solo el amor estaría en juego sino todo el equilibrio del mundo. Señor Goku, la deidad suprema desea hablar con usted, anunció Ludociel, caminando con paso firme entre los restos de la plataforma destruida. El guerrero Saiyajin se giró lentamente, aún respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y moretones, pero su mirada no mostraba dolor, sino preocupación. ¿Han visto a Elizabeth?, preguntó, sin rodeos, su voz teñida de urgencia. Ludociel frunció el ceño, desconcertado. ¿Elizabeth?, repitió, cruzando los brazos. Pensé que estaba contigo antes de que iniciara el combate. ¿Acaso no volvió contigo después de intentar detenerte? Goku negó con la cabeza, sus ojos repasando el horizonte con creciente inquietud. No, desde que terminó la pelea, no he sentido su presencia. No responde. ¿No está aquí? El arcángel miró alrededor, como si solo ahora se percatara de la ausencia de la princesa del clan de las diosas. Eso no tiene sentido. Elizabeth siempre permanece cerca durante este tipo de situaciones. Jamás se habría marchado sin decir nada. Un silencio pesado se extendió entre ambos. Goku apretó los puños con fuerza, ignorando el ardor de las heridas abiertas en sus palmas. Algo no está bien, murmuró el Saiyajin, su voz baja pero cargada de determinación. Puedo sentirlo. Ludociel lo observó con atención. Por primera vez desde que conocía a Goku, vio en sus ojos algo más allá de la fuerza. Vio miedo. No por su vida, sino por alguien más. Llévame con la deidad suprema, ordenó Goku, erguido a pesar del cansancio. Si Elizabeth está en peligro, no pienso quedarme aquí esperando respuestas. Ludociel asintió con gravedad, dándose cuenta de que las piezas del tablero se estaban moviendo y que alguien, desde las sombras, había comenzado una jugada peligrosa. Al llegar con la madre de Elizabeth, la luz celestial se hizo más intensa. Goku se paró delante de ella, aún jadeando por el combate reciente, pero con el espíritu inquebrantable. En el centro, sobre una plataforma rodeada de símbolos sagrados, lo esperaba la deidad suprema, con su porte majestuoso y mirada imponente. A su alrededor, varios sirvientes celestiales atendían los preparativos para sanar a Mael, quien era llevado en camilla con cuidado. Has cumplido con tu parte, guerrero, dijo la deidad suprema con voz solemne, aunque en su tono se percibía una pizca de orgullo. Has derrotado a Mael, uno de mis más poderosos arcángeles. Como prometí a Mael, ahora eres el dueño de la mano de mi hija. Puedes decidir si quedarte con ella o no. Goku entrecerró los ojos, serio, y dio un paso al frente. No vine aquí para reclamar a nadie como si fuera un trofeo, dijo, con firmeza. Elizabeth es libre.
Y es ella quien debe decidir con quién quiere estar, no yo, y mucho menos usted. Hubo un murmullo sutil entre los ángeles que presenciaban la conversación, sorprendidos por la osadía del humano. Pero la deidad suprema simplemente lo observó, su expresión cambiando de altivez a curiosidad. Veo que no solo tienes poder, también tienes corazón, comentó, casi como si lo analizara con otros ojos. Pero Goku no sonrió ni agradeció. Sus puños estaban tensos, y sus ojos se desviaron hacia la entrada del templo. Elizabeth no está aquí, dijo en voz baja, más para sí que para los presentes. Y eso no me da buena espina. Ella jamás se iría sin avisar. El Saiyajin cerró los ojos por un segundo, concentrándose en el flujo de energías. Pero el ki de Elizabeth era difuso, débil, casi imperceptible. Algo estaba bloqueándolo. Elizabeth, murmuró, con el alma en vilo. Y sin esperar más, se lanzó fuera del templo a toda velocidad, su aura roja encendiéndose por instinto, surcando los cielos como una ráfaga ígnea. La deidad suprema lo siguió con la mirada, su expresión ahora ensombrecida. Luego giró hacia Ludosiel, que aguardaba expectante a su costado. Ludosiel, síguelo. Eres el más veloz. Quiero que lo vigiles de cerca. Si algo ocurre, actúa. Como ordene, mi señora, respondió el arcángel, antes de desaparecer en un destello dorado tras el rastro del Saiyajin. Las piezas se estaban moviendo más rápido de lo previsto. Y aunque Goku había ganado la batalla, la guerra apenas comenzaba. El cielo se abrió en un destello rojo cuando Goku se lanzó a toda velocidad, su aura vibrando con la intensidad del Kaioken en su forma básica. A pesar de las heridas que marcaban su cuerpo y el agotamiento que quemaba cada músculo, no había espacio para la rendición. Sus pensamientos eran un torbellino, empujándolo más allá de sus límites mientras el viento cortaba su rostro. Aguanta, Elizabeth, por favor, susurró entre dientes, sintiendo cómo cada latido era un recordatorio de su determinación y de su culpa. Mientras volaba, su mente regresaba al instante en que Elizabeth le había suplicado que no aceptara el desafío de Mael, rogándole que evitara esa pelea absurda que solo alimentaba el orgullo del arcángel. En ese momento, su espíritu guerrero había nublado todo juicio, y ahora el remordimiento pesaba más que sus heridas. Tal vez, debí escucharte, pensó, mientras sus manos apretaban con fuerza los puños, tratando de ahogar ese vacío en su pecho. Su concentración en la búsqueda era tal que no se percató de la sombra silenciosa que se deslizaba tras él. A corta distancia, Ludosiel mantenía un vuelo constante, observándolo con atención. Sus alas doradas brillaban bajo el sol, pero sus movimientos eran mesurados, como quien escolta a alguien sin ser notado. El arcángel no necesitaba órdenes para comprender que, pese a la victoria, el corazón de Goku estaba en otra parte. Y, aunque su deber era vigilarlo, había en sus ojos una pizca de genuina curiosidad, quizás, incluso, un destello de respeto hacia aquel simple humano que había desafiado el destino de los dioses. La búsqueda apenas comenzaba, y el tiempo corría en su contra. El viento rasgaba el silencio del cielo, y Goku seguía volando, impulsado por la desesperación más que por su propia fuerza. Su aura, tenue y desgastada, titilaba con cada metro recorrido, como la llama de una vela a punto de extinguirse. El peso de las heridas y el cansancio no eran nada comparados con la carga que comenzaba a ahogar su pecho. La culpa. Mientras avanzaba, sus pensamientos lo arrastraron, como si la velocidad no pudiera alejarlo de sí mismo. Su mente evocó aquella última conversación que había tenido con Elizabeth, esa vez en que su voz tembló, sus labios buscaron palabras y griega. Simplemente no se atrevió a decirlas. Goku recordó su sonrisa tenue, ese brillo en sus ojos que parecía ocultar un océano de sentimientos no confesados. Siempre quise decirte algo, había comenzado ella, en un susurro que aún resonaba en su memoria, como una melodía inconclusa. Pero él, como tantas veces, no supo escuchar. Cerrado en su mundo de entrenamiento, de batallas, de desafíos, había dejado pasar las palabras, como quien deja pasar un atardecer sin detenerse a admirarlo, creyendo que siempre habrá otro igual. ¿Qué era lo que querías decirme? Susurró, con una mezcla de tristeza y arrepentimiento, mientras sentía que cada kilómetro que recorría lo alejaba de las respuestas y lo acercaba a un abismo de incertidumbre. En aquel momento, una frase que había escuchado tiempo atrás volvió a cruzar su mente, como un eco lejano. El tiempo es un río que arrastra los momentos, y nosotros somos los que decidimos, que dejamos que se ahogue en su corriente. Y él, sin querer, había dejado que aquella confesión de Elizabeth se hundiera en ese río.
Ahora, en medio de la soledad del cielo y la angustia, entendía que no se trataba solo de protegerla en cuerpo, sino de haber protegido aquello que ella siempre le ofreció sin pedir nada a cambio. Su confianza, su cariño, tal vez algo más. Fui un tonto, murmuró con la voz quebrada. La única persona que se preocupó por mí en este mundo, y yo, ni siquiera pude escucharla. Su corazón latía fuerte, no por la pelea, no por la velocidad, sino por el miedo de perder algo que apenas comenzaba a comprender. Mientras tanto, Ludosiel seguía vigilante, observando desde la distancia aquel vuelo marcado no solo por el ki, sino por un dolor que iba más allá de cualquier herida física. El cielo azul se abría ante él, pero para Goku no era más que un lienzo vacío. La brisa golpeaba su rostro con la misma violencia que sus pensamientos. A cada segundo que pasaba, su cuerpo reclamaba descanso, pero su corazón se negaba a obedecer. El ki de Elizabeth era lo único que importaba. De pronto, entre la niebla invisible de energías que surcaban los cielos, Goku sintió algo. Una presencia, casi imperceptible, pero constante. Ludosiel. El arcángel no había dejado de seguirlo desde que abandonó el reino de las diosas. Su ki era sutil, discreto, como el de un cazador paciente. Goku entrecerró los ojos, entendiendo que no era simple casualidad. El peso de las palabras de Elizabeth regresó a su mente como un eco doloroso. Ella le había suplicado que no peleara. Ella había intuido que algo estaba mal. Que su presencia en ese mundo era parte de un juego de intereses mucho más grande que su propia fuerza. Y ahora, con Ludosiel siguiéndolo como una sombra, esas dudas se volvían certezas. Su pecho se llenó de rabia y dolor, y su energía explotó sin contenerse. Doble Kaioken. Gritó con firmeza. El resplandor carmesí se intensificó a su alrededor, convirtiéndolo en una flecha de fuego que atravesó el horizonte a una velocidad tan brutal que Ludosiel quedó muy atrás en apenas unos segundos. Desde la distancia, Ludosiel observó cómo la silueta de Goku se desvanecía en la lejanía, y con voz fría y respetuosa activó su enlace espiritual. Deidad Suprema, Goku ha incrementado su velocidad. Ya no puedo alcanzarlo. Del otro lado, la voz suave y dominante de la Deidad Suprema respondió, sin mostrar emoción alguna. Déjalo, Ludosiel. Por ahora regresa. Yo misma vigilaré sus pasos. A solas en el vasto cielo, Goku finalmente permitió que su cuerpo reclamara el derecho al descanso. Desactivó el Kaioken. El aura roja se desvaneció, dejando expuesto un cuerpo cansado, sudoroso, herido, pero aún firme en su propósito. El dolor físico era un susurro comparado con la tormenta que arrasaba su mente. Mientras descendía lentamente hacia el lugar donde había visto a Elizabeth por última vez, su mente se hundía en recuerdos de su última conversación. Aquellas palabras a medias, las miradas llenas de algo más que amistad, aquella sensación que siempre había ignorado por miedo a perderla o a no saber qué hacer. ¿Qué era aquello que tanto quería decirme? El pensamiento lo atravesó como una lanza invisible. Por primera vez en mucho tiempo, Goku entendió que la fuerza no sirve de nada cuando uno es incapaz de cuidar aquello que realmente ama. En su interior, repitió una promesa que no dejaría morir, una que no necesitaba gritar para ser real. No permitiré que nada malo te pase, Elizabeth. Aunque tenga que dar mi vida para protegerte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las nubes de rojo, como si el mismo cielo compartiera su dolor y su determinación. Aquel viaje ya no era una simple búsqueda, era un acto de redención. Los sabios dicen que el amor verdadero no es posesión, es protección. Y Goku, en ese instante, entendió que proteger a Elizabeth era más que una misión. Era la razón por la que aún seguía de pie. Mientras Goku surcaba los cielos impulsado por su determinación, en otro rincón del mundo una batalla se desataba con brutal intensidad. Elizabeth, la dulce y bondadosa princesa que muchos creían frágil, ahora mostraba por qué era temida bajo el apodo de la sangrienta Eli. Su figura danzaba con gracia en medio del campo de batalla, moviéndose entre destellos dorados y ondas de energía sagrada que azotaban con furia a sus adversarios. Su mirada ya no era de temor, sino de firmeza absoluta. Sabía que debía resistir. Frente a ella, 8 de los 10 mandamientos habían formado un círculo cerrado. Los demonios, curtidos por incontables guerras, no subestimaban a su oponente. Aunque Elizabeth parecía sola, su espíritu era indomable. Su magia, guiada por su linaje divino, chocaba una y otra vez contra la fuerza oscura de sus enemigos, generando explosiones que desgarraban el terreno, árboles y rocas salían despedidos como papel ante cada impacto.
Su aura sagrada iluminaba la escena como un faro en medio de una tormenta, bloqueando ataques, contraatacando con velocidad y precisión, obligando a los mandamientos a luchar en equipo para no ser superados por aquella princesa guerrera. Sin embargo, la diferencia de poder y número era abrumadora. Elizabeth podía igualar fuerzas por momentos, e incluso herir a más de uno, pero las heridas y el desgaste comenzaban a marcar su cuerpo. Sus respiraciones eran cada vez más cortas, y su magia, aunque poderosa, no era inagotable. Poco a poco, las grietas en su defensa se hacían más notorias. A corta distancia, Meliodas y Celdris observaban la escena con absoluta calma. Ambos permanecían de brazos cruzados, como si el combate no les preocupase en lo más mínimo. Su conversación era tranquila, pero sus miradas seguían cada movimiento con precisión quirúrgica. «Ha mejorado bastante desde la última vez», comentó Celdris, sin apartar la vista de Elizabeth. Meliodas esbozó una leve sonrisa, sombría y confiada. «Sí, pero está sola. Y por mucho que intente resistir, las probabilidades no están de su lado». Celdris asintió, recordando los días de entrenamiento extremo en el inframundo, donde la crueldad era ley y la debilidad un crimen. «Los entrenamientos que tuvimos allá forjaron algo más que poder. Forjaron paciencia», dijo con tono seguro. «Y eso es justo lo que necesitamos ahora». Meliodas clavó su mirada en el horizonte, como si pudiera sentir el ki de Goku acercándose. «Ya viene. Y cuando llegue, todo caerá en su lugar». «¿Estás seguro de que él morderá el anzuelo?», preguntó Celdris, escéptico. «Con lo que sé de ese humano haría cualquier cosa por protegerla», respondió Meliodas, esbozando una sonrisa aún más oscura. Mientras tanto, Elizabeth seguía luchando con cada gota de fuerza que le quedaba, decidida a no caer, decidida de ganar tiempo. Porque en el fondo, ella también sentía que Goku estaba cerca, que vendría por ella aunque sabía que eso era justo lo que los demonios deseaban. El combate continuaba, brutal, feroz, pero el reloj invisible que marcaba el destino seguía su curso. Y cada segundo que pasaba, el cerco se cerraba un poco más. Mientras los destellos de luz y sombra se entrelazaban en el campo de batalla, Meliodas permanecía firme, observando cada movimiento de Elizabeth. La joven diosa peleaba con una fiereza que pocos se atreverían a imaginar, cada golpe y cada conjuro sagrado desbordaban determinación pura, como si su vida dependiera de cada segundo que resistiera. El viento, agitado por las explosiones de energía, despeinaba sus cabellos plateados que brillaban con la luz del sol, y por un instante, Meliodas no pudo evitar quedar atrapado en el contraste de su belleza y su fuerza. La figura de Elizabeth, luchando contra 8 demonios al mismo tiempo, lo hacía reflexionar en silencio. ¿Cómo es posible que una diosa pueda ser tan fuerte, y tan hermosa al mismo tiempo? Una mueca casi imperceptible se dibujó en su rostro, mezcla de admiración y posesión. Su mente vagaba por pensamientos que no había permitido florecer antes, y esa distracción, por breve que fuera, estuvo a punto de romper la tensión en sus ojos hasta que una voz brusca y firme lo devolvió a la realidad. «No es momento para distraerte, hermano», dijo Celdris con tono seco, dando un paso al frente. Antes de que Meliodas pudiera responder, Celdris desapareció en un parpadeo, dejando atrás solo el susurro de su energía demoníaca. En cuestión de segundos, el menor de los hermanos apareció justo en medio del combate, colándose entre los ataques como una sombra implacable. Elizabeth, agotada y concentrada en bloquear un feroz ataque de Derieri, no tuvo tiempo de reaccionar. Una onda de energía cortante, tan veloz como precisa, se estrelló contra su costado, lanzándola varios metros atrás. Su cuerpo impactó contra el suelo, levantando polvo y tierra a su alrededor, y por primera vez en la batalla, un gemido de dolor se escapó de sus labios. «Celdris», rugió Derieri, girando hacia él con rabia en la mirada. «No interrumpas mi revancha con esta maldita diosa. Es mía». Celdris ni siquiera mostró emociones. Simplemente afiló su mirada y respondió con frialdad. «Tu juego con ella se estaba alargando demasiado. Ya es hora de terminar con esto». Derieri gruñó como una bestia acorralada, molesta de que le arrebataran su presa, pero no perdió tiempo y volvió a lanzarse al ataque. Elizabeth, aún aturdida y respirando con dificultad, se levantó tambaleante, obligando a su cuerpo a seguir adelante, aunque las fuerzas la estuvieran abandonando. El combate se tornó aún más desigual.
Drury y Selkris atacaban al unísono, obligando a Elizabeth a retroceder cada vez más, sus defensas se debilitaban con cada golpe bloqueado, y sus hechizos sagrados ya no salían con la misma potencia. Meliodas observaba desde la distancia, con los brazos cruzados, sus pensamientos divididos entre la misión y aquella inexplicable atracción que sentía por la diosa que ahora, claramente, estaba al borde del colapso. «Resiste un poco más, Elizabeth», murmuró para sí, su voz cargada de un dejo de ironía. «No mueras todavía, Goku está cerca, y quiero que él vea esto». Las sombras comenzaban a alargarse, el aire se tornaba denso y cada latido de Elizabeth se sentía como un tambor que marcaba la cuenta regresiva. Pero en el fondo de su alma, la joven aún guardaba un rayo de esperanza, aferrándose al pensamiento de que Goku vendría por ella. Porque aunque el mundo entero se derrumbara sobre sus hombros, ella sabía que el Saiyajin nunca rompería su promesa. El suelo temblaba con cada impacto, las rocas eran pulverizadas bajo el peso de los cuerpos que colisionaban, y en medio de ese infierno de golpes y sombras, Elizabeth apenas podía mantenerse de pie. Su resistencia, aunque admirable, comenzaba a quebrarse. Las fuerzas la habían abandonado hace rato, y sus heridas, profundas y sangrantes, ya no sanaban con la rapidez de antes. Los mandamientos, con una coordinación fría y calculada, la rodearon por completo. No había compasión, no había espacio para el descanso. Derribada una y otra vez, Elizabeth se levantaba solo para recibir otro golpe aún más cruel que el anterior. Cada puñetazo, cada patada, la hundía más en el suelo, hasta que el polvo se impregnó en su piel y sus cabellos plateados lucían apagados y manchados de sangre. Su voz quebrada llenaba el campo de batalla, sus gritos desgarradores rompían el silencio entre cada embestida. No era el grito de una guerrera, era el lamento de un corazón aferrado a la esperanza, la súplica silenciosa de alguien que aún confiaba en que alguien vendría por ella. Quien escuchara ese eco, quien sintiera esa voz herida en el viento, habría sentido cómo su alma se estremecía, como si la propia tierra compartiera el dolor de aquella diosa que, aunque golpeada hasta el límite, se negaba a rendirse. En su mente, entre la niebla de la agonía, solo un nombre persistía: Goku, por favor, apúrate. Sus pensamientos se aferraban a ese deseo como el último refugio. No importaba el dolor, no importaba la humillación, ella creía en él. Sabía que él no la dejaría sola. A unos metros de distancia, Meliodas observaba la escena con los brazos cruzados, su semblante endurecido como si no sintiera ni el más mínimo remordimiento. Su mirada seguía cada movimiento, cada golpe certero, cada grito ahogado de Elizabeth, analizando la eficiencia con la que sus compañeros ejecutaban aquella brutal coreografía. Nada mal, pensó en voz baja, sin apartar la vista. Parece que por fin entendieron cómo trabajar en equipo. Mientras sus ojos dorados observaban el espectáculo con gélido interés, una sonrisa sutil y oscura asomó en la comisura de sus labios. «Ya falta poco, Goku», susurró para sí, cerrando los puños lentamente. «Quiero verte llegar, y ver tu rostro cuando sea demasiado tarde. Te haré pagar cada segundo que me tuviste atrapado en este maldito ciclo de debilidad». El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo, como si la propia naturaleza anticipara que el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. El cielo parecía haberse detenido. El viento que momentos antes arrastraba las hojas y el polvo ahora se sentía pesado, inmóvil, como si la misma naturaleza guardara silencio ante lo que ocurría. Goku descendió lentamente, su vuelo se volvió casi torpe cuando sus ojos finalmente lograron enfocar la escena frente a él. Su corazón dio un vuelco. Allí, en medio de un suelo desgarrado por el combate, yacía Elizabeth. Su cuerpo, cubierto de golpes y heridas, parecía apenas aferrarse a la vida. Sus alas, antes majestuosas, ahora caían al suelo como plumas rotas, y su respiración era débil, tan frágil que por un instante Goku sintió que tal vez, ya era demasiado tarde. Su rostro, endurecido por las batallas y las cicatrices del tiempo, se quebró. Sus manos, aún temblorosas por el esfuerzo de haber volado a toda velocidad, ahora colgaban a sus costados, apretando los puños con fuerza mientras sus piernas parecían no poder sostenerlo. «No puede ser», murmuró, la voz quebrada, apenas un susurro ahogado. Su mente era un caos. La imagen de Elizabeth pidiéndole que no luchara, de su voz suave intentando detenerlo, de esa última conversación en la que sus palabras quedaron flotando en el aire sin respuestas, todo regresó a él como agujas, perforando cada rincón de su pecho. ¿Por qué no te escuché? ¿Por qué fui tan terco? ¿Por qué la dejé sola? El arrepentimiento lo devoraba con la misma intensidad que la furia que comenzaba a arder en su interior.
Su mirada, que hasta hacía unos segundos estaba llena de angustia, lentamente se tornó en una expresión vacía, helada. La tristeza y el enojo se entrelazaron, dibujando en su rostro algo más profundo que cualquier grito de rabia. Un dolor silente, pesado, ese tipo de dolor que solo se siente cuando alguien a quien amas ha sido lastimado. Frente a él, los 10 mandamientos se alzaban con soberbia. Rodeaban el cuerpo de Elizabeth como si hubieran cazado a la presa perfecta, y en el centro, Meliodas observaba al Saiyajin con una expresión fría y calculadora, como si todo hubiera salido exactamente como lo planeó. Goku no desvió la mirada de Elizabeth. Ni siquiera cuando su mente, ya rota por la culpa, le gritaba que atacara, que acabara con todos, que hiciera pagar cada golpe que su amiga había recibido. No, aún no. Primero debía asegurarse de que aún respiraba. Su pecho se agitó, tragando aire con dificultad mientras sentía que las lágrimas querían romper el dique de su orgullo. Pero no lloró. Porque ahora, más que nunca, necesitaba estar firme. Y en ese silencio de apenas unos segundos, se prometió a sí mismo, con la misma convicción que juraría una vida entera. No dejaré que mueras, aunque tenga que entregarlo todo, aunque tenga que dar la última gota de fuerza que me quede, te lo juro, Elizabeth. Con pasos lentos, casi arrastrando los pies por el peso de la culpa y el agotamiento, Goku se acercó a ella. Cada paso se sentía eterno, como si el suelo lo retuviera, negándose a dejarlo avanzar hacia esa escena que había temido encontrar. Sus ojos, aún incrédulos, no dejaban de observar el cuerpo malherido de Elizabeth, tendido sobre el frío suelo, con sus alas manchadas de sangre y su vestido desgarrado. Al fin, cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo sentirlo. Su ki, aunque débil, aún seguía allí. Un suspiro escapó de sus labios, un suspiro de alivio que, por un instante, amortiguó la tormenta en su pecho. Elizabeth, con esfuerzo, levantó lentamente el rostro. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo miraron con esa mezcla de dolor y ternura que solo alguien que confía plenamente puede mostrar. Sí, viniste, mi Goku, susurró débilmente, con una pequeña sonrisa que apenas pudo esbozar antes de que el dolor volviera a estremecer su cuerpo. El Saiyajin sintió como su corazón se encogía al escuchar esas palabras. Se arrodilló junto a ella, tomándole la mano con delicadeza, como si tuviera miedo de lastimarla aún más. No hables más, le pidió con la voz baja, temblorosa. Ahora estoy aquí, Elizabeth, y no dejaré que te hagan más daño. En ese instante, se maldijo en silencio. Se odió a sí mismo por no haber traído ni una miserable semilla del ermitaño, por haber subestimado al enemigo, por no haber protegido a la única persona que siempre se preocupó por él en este mundo extraño. Mientras sujetaba su mano, sus ojos se alzaron lentamente, encontrándose con la fría mirada de Meliodas. El líder de los mandamientos permanecía firme, observándolo con una expresión indescifrable, acompañado de sus compañeros, quienes parecían aguardar el siguiente movimiento de su presa. Elizabeth, aún con su último aliento de fuerza, apretó suavemente la mano de Goku. Por favor, huye. No, no te quedes, susurró, apenas audible. Tú estás herido, y cansado. Después de tu pelea con Mael, no podrás con ellos. No quiero que mueras. Goku cerró los ojos al escucharla. Aquella súplica lo atravesó como una lanza. La voz de Elizabeth, temblorosa y llena de preocupación, era una herida más profunda que cualquier golpe recibido. Pero él sabía que ya no podía darse el lujo de huir. Había fallado una vez. No pensaba volver a fallar. Su mano se tensó sobre la de ella, mientras lentamente la soltaba, dejando a Elizabeth recostada con cuidado sobre el suelo. Y entonces, con la mirada aún empañada por la tristeza, se levantó. La sombra del guerrero que era se alzó firme, sus ojos oscuros ya no mostraban miedo, solo una decisión inquebrantable. Frente a él, Meliodas y los 10 mandamientos aguardaban. Esta vez, no correré. Esta vez, no perderás por mi culpa. El silencio se apoderó del lugar por unos segundos que parecieron eternos. Goku, de pie frente a los 10 mandamientos, dejó que el viento agitara su cabello mientras sus ojos, serios y llenos de furia contenida, se clavaron en cada uno de ellos. Su respiración era pesada, su cuerpo aún sangraba, y las heridas que había sufrido contra Mael ardían como fuego bajo su piel, pero ninguna de esas dolencias se comparaba con el dolor que sentía en su alma. Apretando los puños con fuerza, alzó la voz con un tono que retumbó como un trueno en el aire, dejando claro que su determinación no conocía límites. No importa cuántos sean, acabaré con todos ustedes. Dijo con firmeza, sus ojos destellando un brillo feroz.
Nunca, jamás les perdonaré haber puesto un solo dedo sobre la persona más importante para mí en este mundo. Sus palabras cargadas de rabia y amor puro, hicieron que incluso algunos de los mandamientos intercambiaran miradas incómodas. Era imposible no sentir ese aura que empezaba a emanar del Saiyajin, un aura que desafiaba el dolor, la lógica y la misma muerte. Goku dio un paso adelante, firme, pesado y decidido. Luego otro, y otro más. Sus pasos resonaban como los golpes de un tambor de guerra, marcando el compás de lo inevitable. En otro tiempo, continuó, su voz templada como acero, yo fui el más fuerte de mi mundo. Su mirada, que irradiaba valentía y orgullo, se posó directamente en Meliodas, que lo observaba en silencio, manteniendo esa expresión fría y calculadora. A pesar de su cuerpo exhausto y herido, había en Goku una fuerza invisible, algo más allá de los músculos, más allá del ki. Una convicción tan pura que podría hacer temblar al hombre más rudo, al guerrero más experimentado. Su cuerpo dolía, pero su alma ardía. Y ese fuego, era el fuego que solo nace cuando se lucha por algo, o alguien, que amas más que a tu propia vida. Elizabeth, temblorosa y con el cuerpo cubierto de sangre y polvo, comenzó a levantarse lentamente del suelo. Sus piernas apenas podían sostenerla, pero aún así logró ponerse en pie. Algo en ella había cambiado. Algunas de sus heridas, aunque aún visibles, parecían haberse cerrado parcialmente, como si una débil chispa de energía divina la hubiera ayudado a resistir un poco más. Con paso lento y vacilante, se acercó a Goku, quien la observó con sorpresa y preocupación. Aquel brillo en sus ojos, aunque apagado por el dolor, aún conservaba la calidez de siempre. Goku, susurró, forzando una pequeña sonrisa mientras su mano se extendía hacia él. Sé que no te diste cuenta, pero antes de tu combate con Mael, tomé una de tus semillas del ermitaño. Por si algo salía mal, abrió la palma de su mano, revelando la mitad de aquella semilla partida, guardada como su última esperanza. Sin decir más, se la entregó a su amigo. Goku, sorprendido y al mismo tiempo agradecido, aceptó el pequeño trozo y sin perder tiempo lo llevó a su boca. Aquel sabor tan familiar recorrió su cuerpo, y aunque no sanó del todo sus heridas, sintió una oleada de energía renovando su espíritu y dándole fuerzas para mantenerse en pie. Elizabeth, aunque apenas podía mantenerse firme, se plantó al lado de él, con la mirada llena de determinación. No pienso dejarte solo en esto, dijo con suavidad, pero con una convicción inquebrantable. Si vamos a caer, será juntos. Goku la miró, conmovido, sintiendo que su corazón latía más fuerte que nunca. Apretó los puños, ya no por orgullo, sino por la promesa que había hecho. Protegerla, a cualquier precio. Ambos, aún con heridas marcando sus cuerpos, se giraron para encarar a los 10 mandamientos, que observaban la escena con frialdad y paciencia, seguros de que el resultado no cambiaría. Pero en los ojos de Goku y Elizabeth brillaba algo que ningún demonio, por más poderoso que fuera, podía entender. El poder de la amistad y de la fe inquebrantable. Los dos amigos adoptaron posición de combate, listos para enfrentar lo que fuera. No importaba cuántas veces cayeran, mientras tuvieran fuerzas para levantarse, la pelea apenas comenzaba.